La semana pasada automaticé un proceso en Metrics que me ahorraba 3 horas al día. Casi medio turno. Un cliente me pidió que armara un sistema de reporteo con inteligencia artificial. Y cuando lo terminé me di cuenta que podía aplicar lo mismo en mi operación. Lo hice un domingo en la noche. El lunes a las 11 de la mañana ya había terminado todo lo que normalmente me tomaba hasta las 3 de la tarde. Y aquí viene lo que me hizo querer hacer este podcast. ¿Saben qué hice con esas 3 horas? Salí a caminar, le llamé a alguien, me fui al gym, me senté a pensar. No. Abrí otra pestaña, busqué más cosas que hacer, revisé pendientes, cosas que ni siquiera eran urgentes. Contesté mails que podían esperar mucho tiempo. Me metí a automatizar otros procesos que funcionaban perfectamente sin ser optimizados. Y cuando levanté la vista del monitor ya eran las 7 de la noche. Había trabajado más horas que antes de que hubiera automatizado la solución de mi cliente. Y sentí algo raro en el cuerpo. No era cansancio, era como algo distinto. Como una ansiedad de tener las manos vacías cuando se te da un día libre y no sabes qué hacer con ese tiempo para ti mismo. Esa incomodidad de no estar produciendo nada. Pensé que era un tema mío, que era yo el que no podía parar, pero empecé a investigar y resulta que todo esto es un fenómeno documentado y muy estudiado por universidades de gran prestigio como Harvard, Berkeley o el National Bureau of Economic Research. Le llaman la paradoja de la productividad y tiene una historia que empieza muchísimo antes de ChatGPT. A ver, empecemos. En 1930, John Maynard Keynes, probablemente el economista más importante del siglo XXI, hizo una predicción. Dijo que para el 2030, gracias al aumento de la productividad, la humanidad trabajaría semanas de 15 horas. 15. 2 días de trabajo y 5 de ocio. Estamos en 2026. Faltan 4 años para su deadline. Y, según la OCDE, los mexicanos trabajamos 2.128 horas al año, de las más altas en el mundo. Y esto sin contar la informalidad, donde no hay reloj, pero hay jornadas de 12 a 14 horas. Keynes no era un tonto. Su matemática era correcta. La productividad creció exponencialmente. Lo que no calculó fue qué es lo que pasa cuando le das a un ser humano más capacidad de producir. No produce lo mismo en menos tiempo, produce más en el mismo tiempo. Y ahí empieza el problema. La paradoja, aquí voy a mí. Porque más eficiencia genera más trabajo. Para entender por qué estamos trabajando más cuando deberíamos de trabajar menos, hay que irnos hasta 1865. Un inglés llamado William Stanley Jevons estaba estudiando los motores de vapor, que eran la inteligencia artificial de su época, la tecnología que iba a cambiarlo todo, y descubrió algo que le voló la cabeza. Cuando James Watt mejoró la eficiencia del motor de vapor, el consumo de carbón en Inglaterra no bajó, se disparó, porque al ser más eficiente, el motor se volvió más barato de operar y al ser más barato, la gente lo usó para más cosas, más fábricas, más trenes, más barcos. La eficiencia no redujo el consumo del recurso, lo exponenció. A esto se le llama la paradoja de Jevons o efecto rebote y aplica para una precisión incómoda de lo que estamos viviendo con la inteligencia artificial. La IA ha reducido drásticamente lo que los economistas llaman el costo marginal de la cognición, es decir, producir una unidad adicional de texto, análisis, código o diseño ahora cuesta nada. Antes, escribir un reporte me tomaba 4 horas de trabajo concentrado, con mi equipo al lado, tomándonos nuestro café. Ahora puedes hacer 10 variaciones de ese reporte o de una campaña de marketing en menos de lo que chasqueas.
Puedes hacer 200 campañas en una tarde si te lo propones. Y siguiendo la lógica de Jevons, cuando el costo de un recurso baja, la demanda sube. Eso es exactamente lo que está pasando con las empresas. Un equipo de marketing que producía 10 campañas al mes, ahora puede producir miles de variaciones personalizadas. Un equipo legal que revisaba 50 contratos, ahora procesa 500. La inteligencia genera variaciones, sí, pero el equipo humano sigue ahí, supervisando, aprobando, coordinando, respondiendo por todos los errores. Y hay un efecto más sutil que Jevons no alcanzó a ver, pero que Berkeley documentó perfectamente. Cuando el arranque de una tarea se abarata, aparecen más tareas. Antes, escribir un borrador tenía cierta fricción. Era la joda de abrir el documento, de organizar tus ideas, de empezar la primera frase, de que no me gustó, mejor le pongo así. Ahora simplemente pones un prompt que diga, hazme un borrador de esto y en 30 segundos lo tienes. Es, casi no cuesta nada arrancar cosas nuevas. Más borradores, más análisis, más pruebas, más correos, más, más, más. Ese más es el corazón de la paradoja. Y no es un fenómeno marginal. La Reserva Federal publicó en abril de 2026 un análisis basado en encuestas hasta 2025. Alrededor de 18% de las empresas americanas ya habían adoptado la inteligencia artificial, pero medido por individuos, el 41% de la fuerza laboral reportaba usar IA generativa y 12% lo usaba a diario. En México, Pricewaterhouse reporta que los trabajadores estamos expuestos desde 2021. Pero esto no es una hipótesis futurista, es una transición que ya está en curso y que está ocurriendo más rápido que las reglas, las políticas y las conversaciones necesarias están avanzando. Y como dice la ley de Parkinson, el trabajo se expande hasta llenar todo el tiempo disponible. Pero ahora hay que colorarlo de nuevo. Cuando la inteligencia artificial expande tu capacidad, el trabajo se expande para llenar esa capacidad. Lo que antes era rendimiento excepcional se convierte en la línea base. Tu jefe, tu cliente, tu mercado ya esperan eso, como mínimo. Entonces, ¿la promesa de que la inteligencia artificial nos iba a quitar trabajo es mentira? No necesariamente, pero es más complicada de lo que nos lo vendieron. Y la complicación empieza cuando miramos qué pasa dentro de las empresas donde ya se usa todos los días. A principios de 2026, un equipo de investigadores de Berkeley publicó algo que para mí fue un antes y un después de cómo había entendido la inteligencia artificial en el trabajo. No fue un paper estadístico frío, fue una etnografía. 8 meses dentro de una empresa tecnológica de más de 200 empleados en Estados Unidos, 40 entrevistas a profundidad y observaron cómo la gente realmente usaba la inteligencia artificial en su día a día. Y ojo, no es como decían que la usaban, como realmente la usaban. Y encontraron 3 cosas que son muy reveladoras. Primero, la expansión del alcance. Los empleados que usaban la inteligencia artificial no lo hacían por hacer sus tareas más rápido. Empezaban a hacer sus tareas que antes no eran suyas. Me explico. Gestores de productos se ponían a escribir código porque, total, con Copilot es fácil. Investigadores de mercados terminaron haciendo un trabajo de ingeniería de datos porque, pues, podían. Lo que los investigadores llaman task expansion. Cuando la barrera de entrada de una habilidad baja, pues tú te metes. Y eso suena bien, ¿no? Más versátil, más autónomo, pero el problema es lo que pasa después. Cuando un empleado demuestra que puede hacer más con menos, esto se vuelve una ola expansiva para todo el equipo. Lo que empezó como una exploración voluntaria se convierte en un estándar obligatorio. La eficiencia ganada por la tecnología la absorbe la organización para subir el output final. Y el trabajador termina con una carga más compleja que antes. 2. La colonización de los huecos del día. La interfaz de la IA, que básicamente se siente como chatear, hace que el trabajo se sienta como mandar un WhatsApp.
Y eso tiene un efecto brutal en los límites entre el trabajo y la vida personal. Los empleados empiezan a hacer cositas rápidas con la inteligencia artificial durante el almuerzo, camino a casa, justo antes de dormir. Es como, bueno, solo me tomo unos minutos para generar esto. Y es cierto, pero la acumulación de estos minutos elimina las pausas de tu cerebro para recuperarse. Microsoft tiene datos de esto con señales de productividad 360. 40% de su fuerza laboral revisa el correo antes de las 6 de la mañana. 29% sigue activo a las 10 de la noche. Las reuniones después de las 8 de la noche crecieron 16% en un año. La inteligencia artificial no creó un problema, lo lubricó más. 3. Y esto es lo más fino del estudio en estos momentos. Usar la IA se siente increíble. Los empleados los describían como ser biónicos, tener superpoderes, poder lanzar ideas en minutos, 3 versiones de un proyecto, sentir que lo puedes todo. Es genuinamente estimulante y adictivo, pero acumulativamente es peligroso. Los investigadores fueron cuidadosos al documentarlo. Había dificultad para desconectarse, una densidad de jornadas que no daban treguas, porque la inteligencia artificial eliminó la fricción. Sí, pero esa fricción servía. Esos minutos muertos entre tareas, esas esperas naturales mientras buscabas información o redactabas un primer draft, eran microdescansos invisibles y la inteligencia los llenó por completo. Siempre hay algo más que el modelo puede hacer. Y si puedes hacerlo, pues ¿por qué no lo estás pidiendo? Ese es el mecanismo. No es que no es que tu jefe te obligue a trabajar más. Es que la herramienta te quita la excusa para no hacerlo. Y tú mismo, por ambición, por miedo o por esa adicción de sentirte productivo, llenas cada hueco de tu día. A ver, voy a hacer algo que en este podcast nos va a funcionar. Y les voy a aventar varios datos seguidos, porque cuando los ves juntos, cuentan una historia que nadie nos cuenta. 1. El National Bureau of Economic Research, que es probablemente el instituto de investigación económica más importante en Estados Unidos, publicó un estudio basado en diario de uso de tiempos entre 2004 y 2023. Encontró que los trabajadores con alta exposición a la IA aumentaron su tiempo de trabajo en promedio 3 y 15 minutos por semana, voluntariamente. Ese tiempo lo sacaron del ocio, de sus familias y de la vida personal. Encuestas de ADECO en 2025 y 2026 vuelven a revelar que solo el 27% de los empleados destina el tiempo que la inteligencia artificial les ahorra en su vida en pasarlo con su familia. Fortune publicó en marzo del 2026 un reportaje muy extenso sobre esto. La idea central era que las empresas estaban usando las ganancias de productividad para exigir más output, no para liberar tiempo. Y cita a un ejecutivo de Google que admite que la inteligencia artificial generó más de 10% en ganancia en velocidad. Eso, multiplicado en miles de géneros, ¿se tradujo en menos horas de trabajo? No, se produjo en más proyectos. BCG documentó lo que llaman AI Brain Fry, fritura cerebral. Los trabajadores que supervisan múltiples herramientas de inteligencia artificial reportan 12% más fatiga mental. Los más afectados, marketing con 25%, recursos humanos con 19% y operaciones con 17%. Y hay quienes muestran más fatiga de decisión y tienen más probabilidad de cometer errores. Otro estudio de Workday en 2026 encontró que el 37 y 40% del tiempo que supuestamente estamos ahorrando se gasta revisando, corrigiendo y verificando el output. Ahorras 1 hora escribiendo el reporte, pero gastas más tiempo checando que la inteligencia artificial no haya alucinado un dato o haya metido una estadística que suena bien, pero es falsa.
Economistas de Apolo han dicho que la inteligencia artificial está en todas partes, excepto en los macroeconómicos. No se ve aún en el empleo, en la productividad ni en la inflación. Y un estudio de NBR con 6,000 ejecutivos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Australia, reportó que la inteligencia no ha tenido un impacto medible en la productividad de la organización, no individual, de la organización. Las personas van más rápido, pero las empresas no. Esa brecha entre percepción y los resultados, los economistas lo llaman la paradoja de Slow, por Robert Slow, que en 1987 dijo: las computadoras se ven en todas partes, excepto en la productividad. Estamos viviendo la versión 2.0 de esa paradoja. Y la historia de las computadoras nos dice algo importante. El impacto sí llegó, pero tomó una década después de adopción masiva. Estamos en ese lag, en esa brecha entre la promesa y el resultado medible. Y mientras tanto, los que pagan los costos son los trabajadores. Y no de todos los sectores lo viven igual. Quiero hablar de dos que me parecen súper reveladores. En ingeniería de software, que es probablemente el sector más expuesto por la IA, está pasando algo que los desarrolladores describen como el perder la diversión. Para muchos programadores, escribir código era una fuente de lo que los psicólogos llaman un flow. Esa concentración profunda, casi meditativa, donde resuelves un acertijo súper complejo. Pero ahora, con herramientas como Whitcode de Copilot, el trabajo ha pasado de crear un código a auditar código. Súper aburrido. Auditar no te da flow, da fatiga. La verdad, ¿a quién le gusta auditar? Los ingenieros ahora tienen que revisar montañas de código que funcionan, pero arquitectónicamente no están bien. A veces, errores sutiles pueden arruinar el trabajo de todo un equipo. Las empresas están construyendo sistemas que ningún humano comprende completamente. Y eso puede generar ansiedad, sobre todo en la seguridad. ¿Qué pasa cuando algo se rompe a las 3 de la mañana y el modelo no puede arreglarlo? Otro sector que está sufriendo es el sector legal. Pasa algo igual de interesante. En 2024, las predicciones decían que la inteligencia artificial iba a automatizar 75% de los procesos de revisión de documentos. El barómetro de la inteligencia artificial de 2025 muestra la realidad. Solo 37% reporta una automatización real. La adopción de nuevos modelos de facturación que se suponía que iba a dispararse se quedó a 9%. ¿Y las horas facturables? ¿Qué les va a pasar? Porque los abogados no tienen que verificar que la inteligencia artificial no esté alucinando, citando casos que no existen, inventando precedentes. Ya hubo sanciones jurídicas por eso. La inteligencia artificial ahorró tiempo en la redacción, pero ese tiempo fue inmediatamente consumido por la verificación y la gestión del riesgo. Y hay un punto que me parece súper importante nombrar sobre el agotamiento. Harvard distinguió 3 subtipos de burnout en la era de la inteligencia artificial. El primero es el frenético, el trabajador que usa la inteligencia para ir a velocidades insostenibles, sacrificando su salud y su vida personal. La inteligencia artificial es la generadora de un colapso. Luego está el infraestimulado, aquel trabajo creativo que ahora se pasa todo el día limpiando lo que la máquina generó. La IA absorbió la parte interesante del trabajo y le dejó la parte súper aburrida. Y el tercero es el desgastado, el que siente que no controla los resultados porque depende de algoritmos opacos que nadie reconoce su esfuerzo y es invisible para supervisar y validar. 3 formas de agotamiento y las 3 alimentadas por la misma herramienta que nos promete tanta eficiencia. Y ahora, y esto es importante porque no quiero que este podcast suene a manifiesto anti-IA. Hay evidencia de las bondades también, porque la realidad no es binaria. El servicio al cliente encontró un asistente que elevó la productividad muchísimo. 35% mejoró el rendimiento y el sentimiento del cliente y la retención. En un experimento de Procter & Gamble, la inteligencia artificial ayudó a generar mejores ideas,
redujo tiempos, elevó el entusiasmo y, por ejemplo, Harvard encontró en otro experimento donde los usuarios de las herramientas generativas integradas en el correo y en reuniones pasaron 2 horas menos enviando emails innecesarios. Entonces, ¿cuál es? ¿La IA te libera de trabajo o lo intensifica? Y esa es exactamente la pregunta que nos es importante hacer. Porque la respuesta es depende. Depende de quién captura el tiempo ahorrado. Depende de cómo se rediseñan los puestos. Depende de las normas culturales de cada empresa. Depende de la presión. Depende de si el sistema te permite una supervisión constante. Y depende de en qué país estás parado. En México, la paradoja se vive distinto. Todo lo que les acabo de contar viene de estudios de fuera, de universidades y medios de primer mundo. Y la realidad mexicana, esto se vive en capas que nadie está poniendo en la conversación. Empecemos por lo estructural. CEPAL publicó el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial en 2025. América Latina representó solo el 6.6% del PIB global, pero atrae únicamente el 1% de la inversión mundial en IA. 1%. Dentro de la región, México está entre los líderes. Chile, Brasil, Uruguay llevan la delantera. El talento se está yendo. La brecha de especialistas respecto al promedio global se está ampliando. Ahora en lo laboral. En México se está discutiendo una reducción de la jornada de 48 a 40 horas. Bueno, quién sabe en qué quedó con los diputados. Pero ahora con la narrativa de que la inteligencia artificial nos va a permitir ser más productivos, ¿qué va a pasar? Según datos de BBVA, solo el 17% de las grandes empresas usa la IA y las microempresas, que son la mayoría del tejido productivo, tienen un nivel de adopción del 0.1%. Entonces, ¿de qué inteligencias artificiales estamos hablando cuando hablamos del mercado mexicano? Pensémoslo así. Si se reduce la jornada a 40 horas en una pyme que no tiene ni CRM, mucho menos va a tener inteligencia artificial. El resultado no es productividad sostenida, es un aumento de costos de nómina hasta 32% para cubrir las horas restantes. Eso empuja a que las empresas tiendan a la informalidad. Y en las pocas empresas que sí han adoptado la inteligencia artificial, el riesgo es el opuesto. La reducción de horas se traduce en intensificación extrema donde el trabajador debe producir esas 40 horas lo que antes producía en 48, sin herramientas de gestión de energía para sostener la concentración. Y luego está la brecha digital. 4 de cada 10 latinoamericanos viven en zonas rurales que no tienen acceso básico a Internet. Harvard publicó un ensayo que dice lo que a muchos nos duele leer. El mayor riesgo es que América Latina se puede convertir en una región donde los niños crecen fluidos y sin inteligencia artificial, y otros crecen gobernados por ella. No es que la inteligencia artificial sea mala, es que sin acceso, sin educación, sin infraestructura, la brecha se agudiza, exactamente por las desigualdades que la inteligencia artificial promete resolver. Pero hay otra cara también. Pricewaterhouse reporta que los empleos expuestos a IA han crecido 88% desde 2021. Las vacantes que piden habilidades de IA crecen a una tasa compuesta del 33%. Y los trabajadores con esas plazas gozan de primas salariales mejores hasta en 56%. Para quien tiene acceso a la IA, sí está abriendo puertas. La pregunta muy incómoda es, ¿qué hacemos para que ese acceso no solo sea para los de siempre? Hay algo cultural que quiero nombrar. En México, tu valor como trabajador históricamente se mide en horas, en presencia, en horas nalga, en que te vean sentado en tu escritorio. Si automatizas tu chamba y terminas a las 2 de la tarde, la reacción de muchos jefes es, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer el resto del día? La inteligencia artificial destruye la métrica con la que nos evaluaban. Y esa genera una crisis en la identidad laboral mexa, que nadie está hablando.
Porque si yo ya no soy el que se queda hasta más tarde, ¿quién soy? Si la máquina hace mi primer borrador, ¿cuál es mi valor? Esas preguntas no son tecnológicas, son profundamente humanas. Y en una cultura como la mexicana, donde el trabajo es identidad, son urgentes. Un dato más de México que me parece súper revelador. Aunque el 91% de los empleados mexicanos dice sentirse capaz de usar la IA, solo 24% considera que su empresa tiene un plan de formación integral. 9 de cada 10 se sienten listos. 1 de cada 4 tiene con qué. Esa brecha de disposición y capacitación en la historia de México es una revolución tecnológica. La gente quiere, pero el sistema no te da las herramientas. La Organización Internacional del Trabajo calcula que 1 de cada 4 trabajadores del mundo está en una ocupación con algún grado de exposición a la IA, pero insiste en que el efecto más probable no es la desaparición masiva de empleos, sino la transformación del empleo. Harvard analizó avisos de empleo en Estados Unidos. Después del lanzamiento de ChatGPT, encontró que los puestos con tareas más estructuradas y repetitivas bajaron 13%, mientras que la demanda de roles más analíticos, técnicos o creativos subió en 20%. Esto se ve esperanzador desde el escritorio de San Francisco, pero en México, la pregunta es, ¿quién tiene acceso a la formación de estos roles creativos y analíticos? ¿El egresado de la UNAM en la Ciudad de México o el técnico de la Universidad de Tuxtla Gutiérrez? La transformación del empleo solo funciona para quienes pueden transformarse. Y la OCDE, después de analizar casi 100 estudios en el caso de la manufactura y las finanzas, concluye que la reorganización del trabajo ha sido más común que el desplazamiento, pero también detecta aumentos de intensidad laboral y preocupaciones por la privacidad de quienes usamos la inteligencia artificial, porque no solo lo usamos para hacer tareas, sino para gestionar personas. Porque esa otra capa que no estamos discutiendo, la gestión algorítmica. La OCDE reporta que en Estados Unidos el 90% de los managers encuestados dice que su empresa usa al menos una herramienta de gestión algorítmica. 77% reporta 10 o más. Estamos hablando de sistemas que monitorean la productividad, asignan tareas, evalúan el rendimiento y en algunos casos decide quién se queda y quién se va. La inteligencia artificial no solo te ayuda a trabajar, te administra. Y esa diferencia cambia completamente la conversación sobre si es nuestra aliada o no. Ahora, ¿dónde la inteligencia artificial ayuda y dónde nos engaña? Hay un concepto que viene en Harvard Business School que quiero compartirles porque creo que cambia la manera en cómo vemos a la inteligencia artificial. Lo llaman la frontera tecnológica dentada. Imaginen una línea irregular como una sierra que se divide entre las tareas. De un lado están las tareas que caen dentro de lo que la IA hace bien. Ideación creativa, síntesis, redacción, análisis de mercado. Dentro de esa frontera, los resultados son impresionantes. 12% más tareas completadas, 25% más velocidad, 40% más calidad. Los trabajadores con menor rendimiento mejoraron hasta 43%. Es brutal. Pero del otro lado de la frontera, y aquí es donde muchos se tropiezan, están las tareas que parecen similares, pero que requieren un razonamiento causal profundo. Un análisis multivariable no lineal. Juicio. Ahí están los consultores que usaron la inteligencia artificial y fueron 19 puntos menos propenso a dar la respuesta correcta que los trabajadores sin IA. 19 puntos. Peor que sin la herramienta. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial genera las respuestas con la misma confianza, esté bien o está mal. No duda, no dice no sé. Presenta todo con una seguridad aparente y se crea un riesgo invisible. Confiar en la máquina justo cuando la máquina está fallando. Es como tu amigo que no sabe lo que hace, pero lo hace tan seguro de sí mismo que le creemos. Y la inteligencia artificial está integrando a los cyborgs
cada paso del proceso, alternando entre la forma de pensar y promptear de forma granular. Pero algo requiere nuestra atención y se está volviendo mentalmente agotador. Ser el vigilante de la IA. Ya no solo haces la tarea, supervisas un asistente que puede ser brillante o catastrófico al mismo tiempo. Y esa supervisión tiene un costo cognitivo que nadie te está pagando. Y hay algo más que encontró Harvard sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando la naturaleza del trabajo, no solo su volumen. En un estudio sobre GitHub de Copilot, los desarrolladores desplazaron tiempo hasta su trabajo núcleo, programar, y lo quitaron a las tareas de gestión y coordinación. Trabajaron de forma más independiente y exploratoria. Eso suena liberador, pero también significa más soledad operativa y más densidad. Menos reuniones, sí, pero más horas frente al código sin que nadie te lo valide. La inteligencia artificial nos da autonomía, pero al mismo tiempo nos quita una red de contactos humanos que antes te frenaban, te cuestionaban, te hacían preguntas. Y luego está lo que yo llamo la carrera armamentista de la calidad. Cuando la IA promete que cualquiera produce un trabajo promedio con poco esfuerzo, el umbral sube. Para diferenciarte tienes que invertir más tiempo, ser ese plus humano, el criterio, el contexto, la narrativa, el toque que la máquina no te puede dar. Paradoja, la inteligencia artificial está subiendo el piso de calidad para todos, pero eso no significa que distingue lo que requiere más esfuerzo y lo que no. La herramienta te hace llegar más rápido al punto de partida. La carrera hacia la diferenciación se corre igual que antes, pero ahora arranca desde arriba. El talento junior y el human premium. Antes de cerrar, quiero hablarles de algo que me preocupa para el mediano plazo. Un estudio de Stanford Digital Economy Lab encontró que la contratación de trabajadores de 22 a 25 años en roles expuestos a la IA cayó 13 puntos entre 2022 y 2026. Porque la inteligencia artificial ya hace lo que hacían los juniors: el primer borrador, la investigación básica, el análisis preliminar, la recopilación de datos. Y las empresas dicen, ay, ¿para qué quiero un becario que haga lo que el modelo ya me resuelve? Y esas tareas junior no eran solo producción, eran formación, era el campo de entrenamiento donde un profesional acumulaba juicio, intuición, conocimiento. Si automatizas la entrada a la profesión, en 10 años no vas a tener seniors. La IA puede ejecutar la tarea bien hoy, pero no puede desarrollar al líder del mañana. Y eso conecta con algo que los analistas empiezan a llamar Human Premium, la prima humana. Conforme la inteligencia artificial abarata la ejecución técnica, lo que sube es el valor de hacer exactamente lo que la máquina no puede hacer: empatía crítica, juicio ético, capacidad de sostener la ambigüedad, creatividad, coordinación social, confianza. Las empresas que invierten en entrenamiento centrado en el humano dentro de ecosistemas digitales reportan márgenes de 24% más arriba que su competencia. El 86% de los consumidores dice que la interacción humana de calidad es lo que los convierte en defensores de una marca de largo plazo. La IA comprime tareas, pero eleva el premio del juicio. Y eso nos lleva a una pregunta que me parece central en México y para Latinoamérica. Si el valor se desplaza hacia el juicio, la creatividad, la empatía y la coordinación social, entonces la ventaja competitiva de un país ya no está en su infraestructura tecnológica, está en su capacidad de formar personas que piensen, que cuestionen, que conecten. Y ahí, perdónenme, pero México tiene las de ganar. Tiene algo que no aparece en ningún índice: una cultura extraordinariamente rica en creatividad, en improvisación, en resolver problemas con lo que hay. La pregunta es si vamos a capitalizar esto o no, si vamos a seguir corriendo detrás del modelo de Silicon Valley o vamos a tratar de competir en una cancha que nosotros la podemos definir como nuestra.
Hay un último dato que quiero poner aquí sobre la mesa. La Reserva Federal publicó en abril del 2026 un análisis que estima que alrededor del 18% de las empresas ya habían adoptado la IA a finales del 2025. Al mismo tiempo, el 41% de la fuerza laboral reportaba usar la IA y 12% la usaba al menos diarios. Esos números importan porque nos dicen que no estamos hablando de ciencia ficción, ya está pasando. Un cuarto de los trabajos del mundo tiene exposición a esta tecnología y la transición está ocurriendo antes de que tengamos las reglas, las políticas y las conversaciones necesarias para navegar en el océano que se nos viene. Voy a cerrar con algo que me pasó. Después de esta semana donde automaticé el proceso y llené el tiempo liberado con más trabajo, decidí hacer un experimento. Hoy, cuando terminé a las 2 de la tarde de hacer este podcast y ya había ido al gym, cerré la laptop y me senté, sin hacer nada. No les miento, duré menos de 15 minutos. 15 minutos de que me empecé a aburrir demasiado. Literal, solo duré 15 minutos. Y la urgencia de abrir algo, revisar algo, producir algo, ya casi era física. Las manos buscaban el teclado como un reflejo que yo ya no controlaba. Y ahí entendí algo que probablemente deberíamos de haber entendido antes. La paradoja de la productividad no es un bug de la IA, es un espejo. Nos está mostrando algo que ya estaba ahí. Nuestra debilidad para estar en silencio, para estar con nosotros mismos, para estar sin producir nada. La IA no creó esto, pero lo amplificó con una eficiencia brutal. Un investigador de Harvard, Johnny Penn, propone un concepto que me parece asombroso: el silencio algorítmico, inspirado en una notación musical, y argumenta que así como en la música necesita silencios para que las notas tengan sentido, la vida digital necesita pausas, exclusiones conscientes de los sistemas, para que la actividad humana sea operativa y armoniosa. No es rechazar la tecnología, es elegir cuándo la apagamos. Y esa es quizás la habilidad más importante que vamos a necesitar en los próximos años. No es promptear mejor, no es dominar más herramientas, sino es la disciplina para que deliberadamente no nos estemos constantemente implicando en todo lo que nos da la IA. Los gringos lo llaman restraint, contención. Yo creo que en español se dice algo más simple, como para, cabrón. Porque el reto de liderazgo más grande para la próxima década no va a ser lograr que la gente adopte la IA. Eso va a pasar solo. Nuestros hijos ya lo están haciendo. El reto va a ser que la IA devore el tiempo que promete liberar. Y ese es un reto de todos, de los líderes que diseñan las métricas, de los gobiernos que regulan las jornadas de los trabajadores y los sindicatos que negocian sus condiciones, y de cada uno de nosotros cuando cerramos la laptop o no la cerramos, a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana. Esa elección, si la hacemos, no va a venir del modelo de lenguaje, va a venir de una de las decisiones más humanas, de los líderes que miden el impacto no por la velocidad, de las políticas públicas que distribuyen los beneficios de la productividad, no solo dan más trabajo. De cada uno de nosotros aprendiendo a sostener esos 15 minutos de manos vacías sin correr a llenarlos. ¿Vamos a poder? No lo sé. Pero la pregunta que me llevo de esta semana de investigación es esta. La IA nos ahorra mucho tiempo. Eso es real. Pero ¿quién se queda con ese tiempo? ¿Mi empresa que me pide más entregables? ¿El mercado que eleva el estándar? ¿O tú mismo porque no puedes parar? ¿Algún día vas a recuperar ese tiempo para vivir? Eso es lo que no estamos decidiendo y lo tenemos que decidir ahora, no en el futuro. Esto es El Último Humano, un podcast de Metrix. Soy Juan Manuel Torres y la siguiente semana vamos a meternos en algo que nos tiene a todos medios inquietos. Si el cuerpo humano tiene algoritmos,
o si esos biohackers que le llaman de optimización es solo otra forma de convertirnos en un KPI con piernas. Nos vemos.